Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Voy a anotar el mensaje. Ok, vamos a compartir pantalla. Bueno, aquí estamos ya con la unidad. Con la segunda unidad. Y pues bueno, no sé si al momento hay algún comentario. Lo podemos checar. Y si no, pues bueno, vamos con esta parte de las, las relaciones con el cliente. Dice gestión de la relación con el cliente. Dentro de nuestra materia que estamos están incorporando un tema de innovación con la finalidad, bueno, pueden verlo desde diferentes ángulos. El primero sería que lo platicábamos en la primera sesión. En México, marketing pues se usa en menor medida que en otros países como Estados Unidos. Eh, en la estrategia de administración de relaciones con el cliente, marketing relacional y otras especialidades, pues se usan menos. Inclusive lo que hoy es el marketing digital se usa, pero pues una partecita muy pequeña, ¿no? O sea, yo les comentaba a otros compañeros que en temas relacionados con marketing digital, la gente piensa que estando en Facebook tienen página web y pues desde ahí es impreciso. Las redes sociales es un medio de comunicación, como los medios sociales. Hay medios masivos como radio, televisión y demás, ¿no? Entonces, el marketing de relaciones igualmente es una estrategia de comunicación. Aquí la diferencia es que esta es una estrategia y los medios son los canales que utilizas para comunicarte con tus clientes. Entonces, desde este punto de vista, ustedes lo analizan. La idea de incorporar, digo, a la hora que yo estaba reflexionando sobre esta unidad, o sea, ¿qué relación puede tener, valga la redundancia, el marketing de relaciones con la innovación como unidad aquí? Eh, el objetivo de marketing de relaciones es, habíamos comentado, contribuir a la compra repetida o la lealtad de marca, a aumentar el valor económico para la empresa y eso genere valor de marca. Entonces, todas esas estrategias son muy nuevas, aunque ya se han estudiado, como lo vimos desde los 80s, 90s, pero en México pues todavía no, por diferentes causas económicas, sociales, socioculturales, de educación. Marketing no se le ve toda la utilidad, se le ve como, inclusive se le estigmatiza, ustedes lo saben. Se piensa que mercadotecnia pues es hasta negativa, que dice cosas que no siempre son correctas y ya habíamos dicho, o ya lo he comentado en otras ocasiones, eso se llama, como puede haber líder que te engaña, pues, y no por eso el liderazgo es malo.
ahí hay una falta de ética en ese líder. Una empresa que usa marketing y te engaña, pues es una empresa sin ética, que está usando una tecnología, o en este caso una ciencia o una disciplina, como tú lo quieras decir, de forma inadecuada. Marketing, no se les olvide, contribuye a la toma de decisiones del consumidor, o sea, le ayuda a tomar decisiones. Eso es súper importante, yo se lo he dicho constantemente a la gente. Ustedes lo tienen que considerar desde ese punto de vista. Más allá de que son del concepto de marketing y todo eso, entre los beneficios o las cosas que tiene, es que ayuda a la gente a informarse y a tomar decisiones. Cada persona decidirá y tiene que informarse para no creerle a una empresa que no sea muy confiable. Y a veces, pues, sucede eso, ¿no? Ahora, entonces, si analizamos todo este contexto, la innovación, véala desde esos dos puntos de vista. Una empresa que incorpora estrategias de marketing ya desde ahí ya tiene una relativa ventaja contra una empresa que no incorpora mercadotecnia. Ahora, si además le incorpora de forma transversal, la innovación es transversal, acuérdense, para toda la empresa. Entonces, si además le incorpora estrategia pura de innovación, entonces se fortalece. Es decir, cuando nosotros le incorporamos elementos de la gestión, como dice aquí, de innovación, que lo vamos a ver, a la gestión de la relación con los clientes o al marketing relacional, se generan sinergias que fortalecen las ventajas competitivas de la empresa. La ventaja competitiva, cuando es distintiva, es decir, que tú lo haces y los demás no, pues todavía es mayor. Entonces, todo ese proceso, eh, en otra materia, ustedes verán y o han visto este concepto de la persona que yo también les he comentado que la sigan porque pues es uno de los filósofos de administración más importantes o si no filósofo pues de los que más aportación teórica ha generado a la administración, incluyendo pues la mercadotecnia. Él mismo decía que uno de los fundamentos de los negocios es hacer satisfacción de necesidades y eso es lo que nosotros gestionamos, ¿no? Entonces, fíjense que en todo lo que acabo de decir, si lo aterrizan en ese concepto, se vuelve muy claro. No sencillo, pero muy claro. Dice que es intencional. O sea, ese es el prerequisito. Si tú no tienes la intención como empresa, no se genera. O sea, tú tienes que pensar conscientemente como empresa, como persona, que vas a usar o vas a generar un proceso de gestión, de innovación de forma consciente. Ese es el cambio intencional. Y la razón por la que lo haces es con la finalidad de generar y atraer ese potencial económico y social para la empresa. Entonces no se les olviden esta parte. La innovación tiene un componente intencional y su finalidad o enfoque es que contribuya a los beneficios potenciales económicos y sociales de la organización. Ahora, con base en eso, lo que comentan en los apuntes es justamente esto. Eh, si lo aplicamos, esa innovación, a las relaciones con el cliente, lo que va a suceder es que eh, yo debo de empezar a analizar qué es la mejor forma de atraer esos elementos y adaptarlos a la organización. Entonces, les comentan en los apuntes que esa gestión de relaciones con el cliente tiene que ver con tres elementos, que sepamos escuchar al cliente, que con base en esa escucha hagamos todo un proceso de innovación, de mejora de producto, etcétera, y después le informemos al cliente sobre los beneficios que tiene ese producto y finalmente generar comunicaciones para atraerlo, convencerlo y generar
la compra de los productos. Entonces, les dicen, oye, en esa escucha que estábamos viendo ahorita en esos 3 elementos, esa escucha, les comentan que tú debes de generar una serie de búsquedas o investigaciones, incluyendo, pues, dependiendo del tamaño de la empresa, investigaciones ya muy formales de mercado, hasta información que te llega hoy día ya por diversidad de medios. Cuando tú tienes contacto con tus clientes en los, valga la redundancia, medios sociales y otros medios, el correo electrónico y demás, te llega información de tu cliente. Ya habíamos comentado que esa información puede ser sin estructura o desordenada. Tú tienes que buscar una forma de ordenarla hasta un proceso muy sistemático de obtención de información que esté muy estructurada. Independientemente de eso, tú obtienes información. Y yo le he comentado a sus compañeros cuando les dicen también en los apuntes, oye, ¿y el insight qué es? Yo les he comentado que así en la idea general, desde mi punto de vista, es información relevante, en esencia. Y tiene muchos ángulos, ahí está la clave. Lo importante es que es información relevante que te sirva para tomar decisiones con tu cliente. Entonces, en ese mismo proceso de el que acabamos de mencionar, de escuchar al cliente, de informarle y de persuadirlo para comprar, en toda esa etapa tienes información relevante, úsala y con base en eso gestiona esa relación con el cliente. Entonces, esa información relevante les comenta que te ayuda desde la identificación hasta la conexión y la venta, y con ello generas todo un proceso para que haya una compra repetida. Y hemos dicho que la compra repetida se llama esa lealtad. Ahora, nosotros identificamos a través de ese proceso de escuchar, de informar y de persuadir qué hábitos tiene el consumidor, qué costumbres tiene, qué creencias tiene, qué necesidades tiene, etcétera. Pues vamos a poder, también lo hemos comentado, anticiparnos y predecir y estar justo en el momento que el cliente nos necesita. Les describen también un proceso de innovación en general que tienen que analizarlo, como ya dijimos, desde el punto de vista de nuestra materia, marketing relacional. Un proceso típico de innovación, implica gestión de la idea, se dan ideas iniciales, de ahí filtras cuáles serían las más adecuadas, cuáles no. Se tiene que tener un ambiente participativo en la empresa, por eso decíamos que esto es transversal. Tiene que permear a toda la organización. Si una empresa no tiene esa cultura de apertura hacia todas sus ideas, o es muy rígida o no escucha, se está perdiendo de información relevante que puede usar para su beneficio y operaría en contra. En lugar de fortalecerse, pues se va a debilitar. Se tiene que revisar también que esa gestión nos permita que pueda ser escalable para finalidad o fines de optimizarla. Hay cosas que aunque yo quisiera utilizar no son factibles, tanto por recursos y demás. Y por último está la cuestión de qué tanto el ambiente externo nos puede servir. De hecho, ese es fundamental. Si no revisamos el entorno, puede llegar una ola y nos destruye. La ola más reciente que ha destruido infinidad de empresas, y no lo estamos diciendo de forma negativa, es la tecnología, justamente. En algún momento, en alguno de los ejemplos que está en mi mente siempre es en una empresa que vendía eh, carpetas y vendía agendas ejecutivas. Entonces, en una de las empresas en las que colaboré en los primeros años de trabajo que tuve, hace muchos años, algunos de ustedes todavía ni nacían, dicen por ahí, por el 95, 96, 97, esa empresa
fue de las primeras que se afectó por la digitalización. Tú ahora tienes tu agenda aquí en tu teléfono o digital. O sea, hay agendas de papel todavía, pero ya es el mínimo. Esa empresa yo la vi en esa época que fue a su vez a la empresa donde yo estaba trabajando, que era una distribuidora de papelería, tipo Officemax y demás. Y en mi caso, yo estaba ahí como asistente de mercadotecnia. Entonces, lo que sucedía ahí era que pues conmigo se organizaban las citas para el área de telemarketing y llegaban las empresas y presentaban sus productos, así como lo estamos platicando. Entonces, esa empresa presentó sus productos y casi al mismo tiempo, años después, yo la estuve viendo constantemente porque estábamos en la industria, yo cambié de empresa, pero llegaron las agendas electrónicas, lo que es la Palm, que a lo mejor ustedes no la conocen, digo, la dije literal, Palm, con L, Palm, de la palma, o Palm, ¿no? Entonces, y esa empresa dejó el negocio. Y ahora yo todavía la veo en expos de papelería, pero ya no vende eso. O sea, veo al empresario, pero no sigue vendiendo productos de plástico, pero solo convirtió la planta, pero no generó ningún tipo de innovación. No se adaptó al mercado y el mercado como una ola lo arrasó. Y así como otras empresas. La industria de la papelería fue de las primeras que ha sido afectada. Eh, los que hemos estado en esas industrias nos movimos porque se hizo más chiquita. Entonces, pues bueno, entonces tengan mucho en cuenta este tema de el ambiente externo, el aporte de la cooperación externa, que puede consolidarte o puede destruirte. Entonces tengan ahí siempre eso en cuenta. Y finalmente les comentan qué es, por último, la diferencia entre creatividad e innovación. Acuérdense que la creatividad es más en términos personal. La creatividad, curiosamente, muchos teóricos, y yo estoy de acuerdo con ese enfoque, no es grupal. Ojo con eso. La creatividad se da de forma individual. Alguien por ahí les va a decir algo diferente. No va a estar mal él ni alguien que le siga como yo. Solamente hay ciertos matices, ¿no? Entonces, lo importante aquí es que la innovación es sistemática. O sea, requiere de todo un cúmulo de elementos y de recursos. La creatividad, pues, se te puede ocurrir crear un nuevo producto, ¿no? Pero de crearlo, a desarrollarlo y comercializarlo y tener éxito hay un abismo. Y creatividad a veces no está sustentada en la espontaneidad muchas veces. Desde otro ángulo, en medio de esto, Steve Jobs dijo que los puntos no se unen hacia el futuro, sino hacia el pasado. Él hacía referencia a toda tu experiencia pasada, te sirve para proyectar, para predecir lo que estamos diciendo en este curso, lo que viene para el, lo que tú vas a crear. Entonces, su ejemplo de cómo se unen los puntos hacia el futuro, el más famoso, es el de la tipografía. La tipografía antes de Steve Jobs era fea en las computadoras. Ustedes han visto computadoras de antes de su época o las primeras computadoras, las pantallas eran verdes. Voy a decir algo con mucho respeto, pero se dice así, ¿no? Computadoras verdes y la pantalla era, pues, aburrida, fea, y letras verdes y ya, y eran muy mecánicas. Entonces, Steve Jobs en ese inter que fue al Oriente en su época en la que él estaba pues en una transición de dejar la escuela y demás, fue al Oriente y se tomó cursos de caligrafía y entonces vio la belleza de la caligrafía y dijo, oye, esto me gustaría que pudiera yo reflejarlo en las computadoras, que se vean bonitos las letras, ¿no? Y entonces él le pidió que se desarrollara todo eso. Y ojo con lo que dije ahorita, él pidió, porque también se le critica mucho de que él no es el innovador y que él solo usó a la gente y pues es impreciso. Necesitaba gente que le ayudara. Él era el líder. Hay que tomar en cuenta eso. El líder necesita de todos sus seguidores. Y el líder no está mal, el seguidor no está mal. El seguidor necesita un líder. A veces la gente es muy simplista, ¿no? Entonces, la idea que él haya tenido, lo que él haya aportado como líder, es indiscutible.
Más allá de que alguien diga, no, pues era muy enojón, no, que era muy intransigente, no, que era lo que sea, pero pesaron más en el tiempo sus cosas como líder que trascendieron. Como hoy día, hoy todo el mundo pone de ejemplo pues, el resultado de lo que él produjo, esa innovación sistemática de convertir una computadora sin opciones, si no lo quieren ver así en términos de cómo lo expresa la gente, era una computadora con una pantalla gris, con letras muy simples, y lo convirtió en algo muy creativo, si lo quieren ver, o muy innovador. Entonces, esos elementos lo que nos van a pedir es ese tipo de elementos y recursos. Con base en esto, eh, esas ideas que tú tienes en una primera etapa de creatividad, pues si logran trascender a un sistema de gestión de innovación, se pueden convertir en productos, servicios o soluciones, si no son productos o servicios muy innovadoras. Acuérdense, innovación lleva implícito un propósito y requiere recursos, ¿ok? Entonces, todos estos elementos les van a permitir, recuerden, tener una ventaja competitiva muy grande o moderada. Acuérdense, las muy grandes son ventajas competitivas diferenciadoras, o sea, algo que tú haces que nadie hace, que en su momento hizo Apple. A la fecha, mucho de lo que hace Apple, nadie lo hace, aunque muchos lo critican a la empresa, ¿no? Muchos dicen, es que no tiene la mejor cámara. Sí, no tiene y hay una lista de cosas que no tienen lo mejor y la cuestión es que ningún dispositivo móvil en su conjunto le gana a el de Apple, ¿verdad? Si lo, por eso es un sistema, ¿ok? Y por último, para también las confusiones en el tema de Apple, la ventaja competitiva diferenciadora de Apple no es su hardware, es su software. El software es lo que hace la ventaja competitiva diferenciadora de Apple. Nadie más lo tiene, además, digo, valga la redundancia. Y acuérdense, todas las demás empresas son Android, ¿no? Y bueno, no hay un tercer software. Alguien dirá el de Windows y demás, pero es marginal, o sea, no hay. Entonces, una ventaja competitiva diferenciadora es aquella que es muy difícil que te la puedan equiparar y a la fecha nadie lo ha podido hacer con esa empresa. Y alguien en hardware hay cantidad de dispositivos que tienen por lo menos un elemento mejor, pero pues Apple no vende cámaras nada más, ¿no? Vende la suma de todo en un producto móvil. Entonces, tengamos cuidado con eso, porque a veces la gente, pues, es muy simplista, ¿no? Y otra vez no estamos criticando a nadie, solo estamos haciendo análisis y reflexión con base en este tipo de informaciones. Ahora, aquí también les dicen que, con base en el autor Rowan, menciona que el motor de innovación como un sistema organizacional de alto desempeño. Y continuamente este motor de innovación va a escoger ideas prometedoras y las va a transformar con la finalidad de generar valor y riqueza, que es el ejemplo que acabamos de mencionar. Ahora, dentro de la innovación también hay otros elementos como el cambio acelerado. Acuérdense que el ciclo de vida de los productos cada vez es más pequeño. Entonces, ese cambio acelerado, lo que tenemos que tomar en cuenta es que si yo no me adapto o me ajusto eh, con la finalidad de al menos subirme a las tendencias, hay gente que dice ahí adelantarte, muy pocos pueden adelantarse. Tú tienes que seguir las tendencias. Yo le digo a sus compañeros, para subirse a la tendencia. México en México en general no hay innovación.
hay muy poca. Lo que hacemos es subirnos a las innovaciones. O sea, yo les digo que si no se suben al tren de la innovación, se quedan fuera, se quedan en lugar de seguir el trayecto, ¿no? Entonces, para eso se hace análisis que tienes que hacer todo el tiempo del ambiente, lo que se decía la diapositiva anterior de la gestión. Otro elemento que siempre va a estar presente, cuando ya un mercado se hace muy atractivo, todo el mundo quiere participar. Lo que le sucedió a Apple, otra vez. Apple era para diseñadores, no, es para los diseñadores en los 90s. Cuando Apple logró generar la idea de su producto ya como producto masivo, entró todo el mundo a competirle. Entonces, siempre en los mercados en general, pues vas a tener competencia. Entonces, las ventajas competitivas te ayudan a que te mantengas. Y en su caso, la ventaja competitiva no es estática, acuérdense. Tienes que estarla mejorando todo el tiempo. Y la mejora es muy costosa. Entonces, nada más hay que tener cuidado con eso. Entonces, esos costos hay que tomarlos muy en cuenta. De hecho, les pusieron, si mal no recuerdo, una serie de etapas de niveles que creo que la dejé por ahí pendiente, la voy a agregar, pero hay niveles de innovación, desde el mínimo hasta la disrupción, ¿se acuerdan? Entonces, pero bueno, finalmente la mercantilización, de acuerdo a esto, pues es toda esa forma de lograr ya beneficios económicos en un mercado, ¿no? Y pues bueno, lo demás pues ya nada más, valga la redundancia, perdón, hay que hacer el ensayo correspondiente y la otra actividad de su foro de reforzamiento y listo. Recuerden su citado en todas sus actividades, sobre todo en el ensayo, un ensayo lleva referencias como aquí, ya sea entrecomilladas, acuérdense que tienen que usar comillas españolas, estas comillas que están aquí, ya en los últimos, el APA 6 y 7, la comilla española ya no se usa la americana, ¿ok? Esta comillita que es como mayor que, menor que, y lo tienes que poner doble, bueno, pues ahí están en los símbolos, ¿no? Y vean aquí hay unos corchetes rectangulares. Digo, este ejemplo se los he puesto a muchos de ustedes, ¿no? Pero lo estoy enfatizando ahorita porque se tiene que seguir insistiendo, ¿no? Es para cuando tú puedes usar una parte de una idea y la pones entre paréntesis, ahí significa que hay más palabras, pero tú no son relevantes para tu idea. Entonces estás ahí acotándolo, ¿no? Y la sangría, que también la hemos visto mucho y lo hemos comentado, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado también con esa sangría. Y pues ya, no sé si tengan alguna duda o pregunta. Y si no, pues ya nada más les pido que se anoten porfa aquí los que Profesor, yo faltan. sí tengo dudas. Perdón, es que no oí muy bien. Yo sí tengo dudas. Ay, Cuénteme, Cristal. ¿Sí se me escucha o no? Sí, se oye un poquito bajo, pero sí te alcanzo a escuchar, ¿eh? Ah, ok. Bueno, yo tengo dudas respecto al ensayo. El ensayo no va a llevar, pues, lo que son títulos, ¿verdad? Como en los semestres anteriores nos han solicitado. No debe llevar, ¿qué dijiste? ¿Título? Ajá, o sea, títulos o subtítulos, esos no los lleva, ¿verdad? Ándale, exacto. No, la idea es que un ensayo, todos los subtítulos van en el cuerpo del trabajo, digamos en el párrafo, ¿no? Se estaba tratando de conectarme ahí a la plataforma, pero no sé, a ustedes luego se les pone así con la latencia, como dicen, o sea, como que hoy está ahí, como que está pasmado. Pero bueno, sí, básicamente es que incluyan en lugar de poner introducción, tienen que empezar el texto diciendo ya esa introducción, iniciamos la reflexión o este trabajo. Entonces, el decir iniciar, pues ya da la idea, ¿no?
de tu primero y segundo párrafos. Y ya cuando llegas a conclusiones, ya ahí se vuelve a enfatizar, vuelves a decir, podemos concluir o etcétera, ¿no? Pero ya está dentro del párrafo, si me explico. Y digo, no sé si era por ahí la idea, pero esa es la forma. Sí, justamente eso. Y bueno, tengo otra pregunta. En esta ocasión no nos vamos a centrar en en la aerolínea de estudio, ¿verdad? Solamente en explicar lo que son los insights y innovación dentro del marketing, ¿es correcto? Si el ensayo es muy teórico, el foro de reforzamiento sí es, ¿cómo se dice? Ahí sí tienes que aplicar, pero en lo que sería la experiencia de aprendizaje básicamente es argumentar, de hecho acá, ¿no? Aquí donde está experiencia de aprendizaje. Aquí lo que les piden es esta parte de, perdón, aquí ya, así estoy aquí bien. Ok. Y si te escucho, Cristal, no sé si eso, si Sí, con eso aclara la idea. sí, sí. Y bueno, una última pregunta. Nos habla de métodos y estrategias. ¿Aquí se están usando métodos y estrategias como sinónimos o son diferentes? ¿Pero en qué parte? Ajá, donde dice justifica por qué citaste ciertos métodos y ciertas estrategias. ¿Se Ujú. estaba utilizando ahí el término como sinónimos o son No, diferentes? no, bueno, los métodos, si se dan cuenta, tienen que ver con lo que hemos comentado ahorita, los diferentes métodos de innovación y toda esta parte, ¿ok? Y las Ok. estrategias sí tienen mucho que ver con lo que es todo lo relativo al marketing relacional, ¿ok? Entonces, yo lo que les recomiendo es que, sin que sea un resumen, pero su ensayo tiene que incluir muchas de las ideas de los apuntes. Los apuntes, desde ese punto de vista, inclusive aquí esta parte, acuérdense cuando el propósito les da muchas pistas. El propósito tiene mucho que ver con todo el tema que está aquí del insight, que tiene mucho que ver con marketing relacional y el cliente, la identificación de ese escuchar y demás, los tres elementos, y la innovación, son los diferentes, que nos pusieron varios métodos, ¿no? De gestión, por ejemplo, el método de gestión, que es esas etapas que vimos, ¿ok? ¿Qué otra? Ok. Entonces, por así decirlo, por ejemplo, un método de innovación, como usted dijo, sería la gestión y ya una estrategia sería como cómo utilizamos ese método o algo así. No, las estrategias tendrían que ver, por ejemplo, con el insight. Si ustedes recuerdan un poquito acá, me regreso acá, tiene que ver con esta parte de aquí. El escuchar, el informar, el convencer son estrategias de insights, ¿ok? Y la parte acá de las oportunidades de negocios desde los insights del cliente, esos dos temas tienen que ver con las estrategias, si lo quisiéramos ver así. Y lo de innovación, con gestión de innovación, este es un modelo, por ejemplo, ¿ok? Nada más. Ok, ok. ¿Alguna otra pregunta, compañeras, compañeros? Bueno, sí, el foro no lo entiendo muy bien tampoco. No sé si me los podría El, explicar rápido. el foro, Sí, el foro, por favor. en el foro, ahí les están comentando que hagan igual un listado, digo, no estoy siendo preciso en la palabra, pero dice, sí, bueno, dice en lista elementos intangibles y tangibles que está ofreciendo la línea aérea. Y con base en eso, ya los que tú consideras que sean relevantes para el cliente a nivel de insight o datos relevantes, ¿se acuerdan? ¿Qué datos relevantes pueden ser tanto tangibles como intangibles? Intangibles Ok. son servicios para una línea aérea. Los tangibles, pues es servicio, bueno, los intangibles tienen que ver con servicio, con tiempos y demás. Los tangibles son hasta, pues si te dieron una agüita o si estaba limpio el avión y toda esa parte.
y ya tú tendrás que darles el manejo y dar respuesta a lo que te comentan aquí, porque son tangibles, porque son intangibles, con base en lo que se vio ahorita de lo que son los datos relevantes o lo que es un insight. Y no sé si por ahí... Ok. Pero, Entonces, básicamente sería como reconocer datos tangibles e intangibles que formarían parte del insight y el por qué, básicamente. y el desarrollo, exacto. ¿Sí? Y siempre Ok. acuérdense justificando. Y yo lo que siempre les he dicho, justifiquen, siempre justifiquen con base en los apuntes. Escuchar al cliente, ya vimos que es un tema, ¿no? Entonces, ahí sustenten. Este dato lo asociamos a escuchar al cliente que con base en el autor X o Kotler, o en este caso Peter Drucker, nos dice que el, la escucha activa es innovación, porque de acuerdo a Peter Drucker es intencional, ¿se acuerdan? La innovación es intencional. O el proceso de servicio de la empresa puede ser puede ser un método de innovación. Entonces la empresa tiene todo un proceso de servicio y hay que ver si ahí hay aspectos de innovación también en cada uno de sus elementos. Es una combinación de esto y los elementos de las estrategias de insight. Digo, estoy enfatizando estrategias de insight para que lo tengan ahí en cuenta, para que se familiaricen con lo que igual piden en el ensayo. Esas estrategias de escuchar al cliente, de informarle y de comunicarle cómo lo hace la línea aérea, pues es parte de esos intangibles que la empresa puede, de estar escuchando al cliente con el incidente crítico y con lo que fue el problema prototípico, destaquen ahí todo lo que puedan atraer de qué cosas tiene tangibles y qué cosas tiene intangibles y sustentarlo con base en lo que les pide el foro de reforzamiento. ¿Alguna otra duda o pregunta? Porque nos queda un minutito. Profesor, sería todo. Gracias. Muy bien, cuídense mucho, les agradezco el día de hoy y subo esto el día de mañana a plataforma y yo sigo en la mensajería, en la plataforma. Cuídense, gracias, bye bye, hasta luego.